Buenos días, Caterina, y buenos días a todos los que nos siguen a través de las diferentes plataformas del CINART. Hoy, bueno, como usted lo dice y como escuchábamos en la nota, ayer un gran movimiento social que inició el lunes anterior con una huelga o un llamado de huelga por parte de los sindicatos de manera indefinida, y que ayer pues dejó de ser un poco más regional y ya se centró acá la gran marcha en San José. Para hablar de eso vamos a analizar cómo han estado estos días, cuál ha sido el contexto que se está dando, y bueno, también como lo explicaba yo o lo hablaba ahora con uno de nuestros invitados antes de entrar a cámaras, la división que podría inclusive haber entre un movimiento acá, lo que sucedió anoche en la UCR, que ya lo vimos también y hablábamos ahora con el rector de la UCR, Henning Jensen, y también con lo que sucede en Limón, que podríamos estar diciendo son cosas distintas pero bajo el mismo formato que se hizo este llamado. Pero bueno, para hablar de eso está con nosotros Alejandro Alvarado. Él es coordinador del proyecto de protestas de la Universidad de Costa Rica, Nilson Oviedo, quien es sociólogo, y don Gustavo Araya, que también pues es analista ya y que ha compartido con nosotros acá en varias ocasiones. Muchas gracias a los tres por estar acá a esta hora de la mañana, y bueno, yo quiero que sean ustedes más bien los que pues empiecen a explicarle a la gente cómo han visto el movimiento, cuáles son las principales razones por las que se están dando tal vez los hechos que pasaron ayer en la UCR, lo que pasó acá en la Asamblea Legislativa en horas de la tarde también, y lo que sucede en Limón, que yo no sé cómo complementa todo este mismo movimiento. Así que quiero que empiecen ustedes, tal vez Alejandro, empezamos con vos. Muy bien, bueno, pues buenos días, un gusto compartir con todos y todas. Pues no, creo que lo primero que habría que decir es que realmente estas semanas ha creado una coyuntura política especial, una coyuntura política particular. El gobierno está enfrentando una serie de focos de protesta y de conflicto. Lo que inició siendo fundamentalmente una protesta sectorial pues ha escalado, ya se han sumado otros sectores, y a esto se suma lo que sucede ayer en la universidad, que tiene pues el mismo trasfondo, pero que abre otro escenario de conflicto que bueno, hoy también tendrá una expresión callejera con la marcha que se está preparando, ¿no? Entonces, pues me parece que es un escenario rico para la discusión y que merece muchísimo análisis, ¿no? Esperemos que lo podamos tener. Don Nilson Oviedo, ¿qué podríamos decir de esto que también nos está comentando Alejandro y donde se da este nuevo movimiento? Porque de hecho cabe recalcar, hoy los jóvenes de la UCR y los estudiantes, los profesores y demás marcharán a Casa Presidencial, un punto distinto, un foco distinto al que ha estado viniendo pues acá en el primer poder de la República el resto de las manifestaciones. Sí, bueno, buenos días a todas y todos, y gracias por la invitación. Lo que está pasando hoy miércoles, lo que va a acontecer, sin duda se sale del marco de lo que se había venido dando a nivel de plan fiscal. Esto sí, o sea, sí hay una ruptura con lo que pasó ayer. Evidentemente los estudiantes estaban manifestándose en contra del plan fiscal, y la represión policial que se dio para mí significó una ruptura con con el discurso oficial que se venía dando, y además el hecho de cambiar de lugar geográfico la movilización social hace que la misma discusión vaya hacia otra dirección en este momento, pues en este momento específico de hoy miércoles. Sin duda se engloba dentro de lo que han sido las manifestaciones contra el plan fiscal, pero marca un punto y aparte. Entonces, para mí es un punto de quiebre lo que pasó ayer, y que estamos viendo hoy que la UCR está convocando, la UNA está convocando, la UNED está convocando. Entonces, para mí, en este momento, sí hay un punto y aparte, y va a significar en estos próximos días, pues, cuestiones significativas, cambios significativos en lo que es la movilización social en general. Don Gustavo Araya, ¿lo ve así también usted? ¿Cómo analizar también, no sé, si esto le embarriala más la cancha, digámoslo así, al presidente Carlos Alvarado? Sí, bueno, primero que todo un placer compartir con los compañeros acá en Canal 13, y muchas gracias también por invitarme a participar. Me parece que hay varios elementos que hay que tomar en consideración de previo, ¿verdad? Porque generalmente llegamos a la lectura del día
obviando un poquito los antecedentes. Y aquí, número uno, acordémonos de que la administración de don Carlos Alvarado obtiene en una primera ronda electoral 13.2% del padrón nacional. Eso quiere decir que por Carlos Alvarado específicamente, más del 85% de la población no votó. Es un presidente que no cuenta con la legitimidad popular que puede haber contado cualquier otro mandatario, digamos, a nivel de la historia en Costa Rica. Número uno. Eso los obliga, o sea, el gobierno de unidad nacional no es una buena idea o una idea, ¿verdad?, creativa para un sistema de gobernanza que nos permita a Costa Rica transitar por un nivel más o menos de una estabilidad política relativa, sino que más bien es casi compelido, es obligado prácticamente a hacer alianzas con otros sectores políticos, pero también económicos, para llevar a cabo un planteamiento, ¿verdad? Eso no hay que obviarlo, y ahí está, y es un planteamiento también que no cuenta con la legitimidad total de la población. Acordémonos que el 1.300.000 votos aproximadamente que recibió es mucho más complejo que decir que hubo un apoyo popular masivo a la administración Alvarado y al gobierno de unidad nacional. Es un apoyo que se da muchas de las veces en contra de otra posibilidad que se veía en el horizonte electoral que no fue deseada. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque cuando vemos una manifestación masiva en la calle, es el correlato existente de una manifestación de no estar necesariamente de acuerdo con las funciones que el gobierno o las aspiraciones que el gobierno está teniendo. Entonces, aquí hay que tamizarlo, ¿verdad? Entonces, una muy buena lectura por parte del sector sindical. Yo no estoy de acuerdo con la huelga como tal, como herramienta en esta ocasión. Sí me parece que es un recurso válido, pero en esta ocasión no. Sin embargo, dado el manejo que se ha dado de la situación fiscal, es el recurso, digamos, aunque no deseado, es el recurso viable políticamente para manifestar precisamente la otra parte, digamos, de una lucha fiscal que necesita ser, digamos, considerada sobre la mesa para poder ser evaluada, ¿verdad? El sector público. Entonces, esto dejó de ser hace bastante ratito un diálogo. Hay fuerzas interesadas en convertir esto en un pulso, y así se le ha llamado ya en algunos titulares de medios de comunicación, ¿verdad? Y hay medios de comunicación que han tomado partida para un lado o para otro, convirtiendo esto en una lucha maniquea, y que efectivamente las manifestaciones de violencia son resultado de ver esto como un pulso, como un enfrentamiento o como una lucha maniquea en la que existen dos partes opuestas radicalmente, una que pide la salida absoluta del plan fiscal y otra que dice ese plan fiscal va. Entonces, es un poco para darle contexto, ¿verdad?, a que efectivamente la manifestación violenta, vamos a ver, no la comparto, pero es la obvia situación a la cual llegamos. Y nada más para terminar, en este sentido, sí, lo que se está dando en Limón es aparte, pero acordémonos que Limón comporta, como bien se ha señalado, un fenómeno socioeconómico, sociopolítico muy diferente, ¿verdad?, que tiene sus propias manifestaciones de lucha internas, en donde no me extrañaría que incluso haya algo deseado de mantener una situación, digamos, de inestabilidad política, porque acordémonos que hasta el alcalde ha sido, ¿verdad?, separado de su cargo momentáneamente, y en algo tiene que ver, ¿verdad? Hilando delgado, hay algo también de esto. Mientras que en el caso de la Universidad de Costa Rica, me parece que el gobierno había mantenido, o la misma universidad se había mantenido, las universidades incluso separadas del tema de la lucha, incluso no necesariamente el TEC dijo que no iba a participar, parte de la Universidad Nacional había dicho que no estaba de acuerdo con la manifestación, ¿verdad? La Universidad de Costa Rica no se había involucrado y más bien había sido hasta criticado el rector. Este es el pretexto idóneo, no para ponerlo que puede sonar feo, esta es la razón idónea para incorporar el movimiento estudiantil y los movimientos universitarios a la lucha. Me parece que en ese sentido Carlos Alvarado actúa muy rápidamente para que no se junten los dos fenómenos, y entonces trata de atender precisamente a Henning Jensen en su oficina para que no se mezclen dos movimientos y se haga un movimiento mucho mayor de lucha contra el plan fiscal. Sí. Yo quisiera agregar a lo que menciona Gustavo otro elemento que está relacionado justamente con la coyuntura, digamos, de protesta social que cierra, ¿no?, entre comillas, pues el 8 de mayo, ¿no?, cuando sale el gobierno de Guillermo Solís. Y es que, bueno, los diferentes análisis que hemos podido hacer
diferentes sectores sobre esa coyuntura, pues coinciden en un elemento, y es que de alguna manera el gobierno de Guillermo Solís había conseguido digamos, tramitar esos malestares sociales mediante mecanismos fundados sobre todo en el diálogo, ¿no? En la construcción de consensos. ¿Cuál era la finalidad de esos diálogos? Es otra discusión que podemos tener más tarde, pero había logrado de alguna manera procesar esos malestares. ¿Qué sucede? Casi inmediatamente que toma mando, digamos, este gobierno, pues pareciera que las discusiones se plantean nuevamente en los términos de una confrontación, ¿no? Y eso hace que inmediatamente surjan focos de protesta, que hoy estamos hablando de uno muy particular, muy enfocado en el tema fiscal, pero ya habían otras manifestaciones, ¿no? Con el tema de los sectores pues de mujeres, feministas, con toda la discusión sobre aborto, lo mismo con el tema de matrimonio igualitario, otras temáticas, ¿no? Y eso hace que de alguna manera lo que está expresándose hoy también pues indica alguna, digamos, alguna intención, alguna manera de manejar políticamente estas situaciones que ha generado una dinámica de confrontación, ¿no? Yo quisiera también decir que tratando de establecer dónde se origina esto, creo que también la decisión de encuadrar la huelga en términos de la ilegalidad, lo que sucede el domingo antes del inicio de la huelga, plantea, digamos, el marco desde el cual cada uno de los actores lo hace, ¿no? Y en ese sentido me parece que el gobierno mismo ha contribuido a generar esta situación de confrontación, calificando la huelga como ilegal desde el primer momento y diciendo realmente que el diálogo está abierto, pero ya creo que se ha dicho en otros lugares, es diferente tener un diálogo abierto a realmente ofrecer un espacio de negociación, ¿no? Un espacio donde cada una de las posiciones tenga una escucha y se le participe, porque me parece, y con esto termino, que en este caso los sectores sindicales y los sectores de trabajadores y trabajadoras se han sentido incluidos en la discusión, pero básicamente desde los efectos de la crisis fiscal y desde las responsabilidades, no desde las propuestas. No se les ha prestado realmente atención a sus propuestas y eso ha hecho también que mucha gente se sienta en ese sentido fuera de la discusión, ¿no? Nilson, y bueno, a todos, a don Gustavo y a Alejandro también, yo quisiera hablar un poco también sobre, finalmente, en este movimiento que inicia el lunes, se ha planteado, o los sindicatos siguen planteando, la posibilidad de un diálogo. ¿Buscan eso realmente los sindicatos? ¿Cómo lo analizan ustedes? Porque bueno, el presidente había dado la posibilidad de un diálogo previo a lo que era la manifestación. Él dice, don Carlos Alvarado, que no se llegó, que los sindicatos no acudieron al llamado, inicia la manifestación, piden ahora un diálogo. Entonces, no sé, ahí hay como, diría yo, cierta contradicción. No sé si es eso lo que realmente buscan o la única alternativa podría ser, no hay plan fiscal definitivamente, ni siquiera es que vamos a negociar algo de ese plan fiscal. Yo primero quisiera hacer una acotación con lo que mencionó Gustavo y que me parece muy válido, es el tema de la legitimidad del sistema democrático electoral representativo en el que se establece, en el que nos movemos en Costa Rica, que precisamente Carlos Alvarado no cuenta con esa legitimidad a nivel de país. O sea, ese 13% que mencionaba Gustavo es un dato que siempre hay que tener presente. Y bueno, con la pregunta, es que el tema aquí es delicado porque Carlos Alvarado plantea que se puede ir a dialogar con él. El tema es que el plan fiscal ya está aquí en discusión, ¿me entiendes? Entonces, ahí ya hay un tema de, bueno, que vamos a ir a dialogar, porque ya están discutiéndolo aquí. Entonces, ¿se puede cambiar algo? ¿Se puede modificar algo ya? Como lo han hecho ya cuando entró, porque sabemos que el plan que entró no es el mismo que se está discutiendo ya aquí. Entonces, han habido muchos cambios, han habido muchas cosas que se quitaron, otras que se pusieron, y entonces, a nivel de expresiones populares, ¿de cuál plan fiscal estamos hablando? Porque hay varios que no sabemos. Ese es el tema también delicado. Entonces, ¿cuál discusión, cuál mesa de diálogo está planteando si ya se está discutiendo? Entonces, ahí hay un tema muy delicado. Gustavo, nada más para informarles a las personas que en este momento ya en la Fuente de la Hispanidad hay presencia de algunos sectores de la Universidad de Costa Rica que se están haciendo presente, entonces para que pues quienes tengan que transitar por ahí lo tengan en cuenta. Gustavo. Sumamente importante, digamos, de nuevo contextualizar el tema. Me parece que eso es, he dicho en estos días que hay que dar como un paso hacia atrás
no en las posiciones necesariamente, sino un paso hacia atrás en la parte analítica, en la parte de desde dónde estamos pensando el fenómeno para ver un poco, digamos, cuál es la solución a la cual podemos llegar. ¿Y por qué? Porque efectivamente, desde el principio esto no estuvo planteado como un diálogo, ¿verdad? La administración Solís Rivera de alguna manera tenía, si podemos hablar de una aguja, tenía la aguja planteada más hacia la consideración de los sectores sociales que efectivamente, con algunas, obviamente, excepciones, ¿verdad? Para hacer válida la regla, de que había una manera distinta, ¿verdad? Que garantizaba, sí, el mecanismo garantizó durante por lo menos los 4 años de la administración Solís Rivera una diferencia muy marcada respecto de la movilización social con respecto, por ejemplo, con la administración Chinchilla Miranda. En esta administración, digamos, todavía no estaba claro desde el inicio para dónde podía caminar esa aguja, si esa aguja estaba más del lado de la desmovilización por la vía del diálogo o más bien tendiente a favorecer otros sectores que más bien repudian, ¿no? O consideran que no era válido siquiera considerar las posiciones de los movimientos sociales. Y ahí me parece que también hay elementos que considerar. ¿Por qué? Porque de una u otra manera se ha reclamado que el PAC, digamos, en el gobierno, ese pequeño grupo que llega con una muy baja legitimidad, tenía o corre el peligro, digamos, de derechizarse por parte de algunos grupos, y así lo han hecho notar, ¿verdad? O de acoger más fácilmente posturas que no necesariamente estaban del lado de los movimientos sociales, número uno. Número dos, también los sindicatos tenían 4 años prácticamente, digamos, de un músculo, ¿verdad? De no ensayarse en las calles, de no hacerlo con la frecuencia y con la magnitud que se venía haciendo, y no digo que es que sea como los ejércitos o los equipos de fútbol que necesitan estar entrenando, no, pero sí es cierto que también, digamos, requerían de alguna manera volver a la calle para volver a encontrar cuál era la magnitud del movimiento social para poder hacer valer sus propuestas, porque de lo contrario, llegar a negociar a la Asamblea Legislativa durante el periodo de sesiones extraordinarias, ¿verdad? Que era lo que yo esperaba como lógico, que aquí estuvieran las barras de los movimientos sindicales golpeándole a los diputados mientras se discute un plan que es muy distinto al que entra, del que prácticamente sale, ¿verdad? Pero que estuvieran ahí golpeando la mesa para hacer valer sus posiciones. Bueno, eso no fue considerado dentro de la estrategia política sindical, sino que más bien la estrategia política apuntó a ir a la calle. Desde un principio estaba planteada también la posibilidad de no dialogar, ¿verdad? Y eso lo vemos con la huelga. Y número 3, me parece que es importante también que de alguna manera los sindicatos también no son grupos hoy tan, digamos, tan legítimos como lo fueron en otros años, y hay un nuevo actor en el panorama político nacional, distribuido territorialmente por otras dinámicas completamente diferentes de las políticas tradicionales, que demostró que tiene organización de base, que tiene organización política suficiente para poner 14 personas dentro de la Asamblea Legislativa. Y ahí sí los sindicatos pudieron haber levantado la voz de alerta, porque ellos eran los que estaban haciendo la representación de ser los garantes de digamos, de mantener fuera del proyecto fiscal cosas que fueran a lesionar o elementos que fueran a lesionar, digamos, los intereses populares. Entonces, ahora sí, ¿quién se debate la representación popular? Bueno, vamos a las calles para que entonces efectivamente vean que nosotros podemos organizarlos y demás. Entonces eso hay que tenerlo también en consideración como telón de fondo, porque esto no es un asunto para que se dé las manifestaciones en las calles, para que se dé lo que hoy tenemos, es como un tango, se necesitan dos, ¿verdad? Y yo creo que de ambas partes no ha habido necesariamente la disponibilidad real de llegar al diálogo. O sea, viendo los dirigentes sindicales ayer asusando a la gente para que rompiera las barricadas y se metiera a la Asamblea Legislativa, también es violencia. Entonces aquí hay otros intereses también de llegar a algunos otros extremos. No digo que esté mal o bien, simplemente digo que esto hay que verlo más en una correlación de fuerzas que están en un pulso realmente o que han querido llegar a ese pulso para poder, digamos, hincar al otro a base de no tener necesariamente toda la representatividad o toda la legitimidad que se esperaba. Sí, no, yo quisiera señalar también, me parece, en la línea con lo que se ha mencionado recién, y es que de alguna manera justamente esta forma de manejo político que se ha dado al gobierno, particularmente con estos focos de conflicto que se han generado, puede estar indicando la necesidad que tiene el gobierno de construir una legitimidad. Sin duda alguna. ¿No? Y los sindicatos también.
Sí, pero en el caso del gobierno, primero para referirme a este caso en particular, de alguna manera la necesidad de decir en esta casa mando yo, o en esta casa mandamos nosotros, y las cosas se hacen cuando nosotros decimos como nosotros decimos, ¿no? Y no es casual la coincidencia, la forma de comunicar, que Gustavo sabe mejor que nosotros de eso, de este gobierno, ya no solo para un solo tema, ¿no? Que eso es también por lo que creo que hay que dimensionar la postura del gobierno, particularmente en este caso, porque no es solo con el tema fiscal, es a los diferentes actores, que le habla igual. Ese es el mensaje que hago al gobierno, es cuando yo lo considere pertinente. Justamente, ¿no? Y a eso yo sumaría lo que mencionaba Nilsson, los términos de diálogo estaban establecidos en la institucionalidad, ya había un proyecto en discusión, y creo que sumaría esto, lo mencionaba con David antes de entrar a programa. El mismo gobierno ha dado señas de que las presiones generan resultados, ¿no? Diferentes actores estratégicos dentro del gobierno, como la ministra Aguilar misma, han reconocido que muchos de los cambios que tiene el proyecto de ley son el resultado de las presiones de otros grupos. Así es. Y habría que decirlo, cada actor, en este caso el sindical, actúa desde los recursos y los mecanismos de presión que tienen, ¿no? Los sindicatos no necesariamente tienen, digamos, los cabildos o las representaciones en el Congreso para generar una negociación desde ahí. No, ayer lo reconocía en una publicación de Semanario Universidad, lo reconocía diputados de Liberación Nacional, sobre todo, ¿no? Que pues el sector cooperativista, por ejemplo, presionó para negociar con el gobierno y abrió desde ahí. El sector cooperativista no necesariamente tiene que salir a la calle, porque tiene otros recursos para hacerlo, ¿no? Entonces ahí creo que es importante también dimensionar que con qué recursos cuenta cada actor y cuáles son los mecanismos de presión que le funcionan, ¿no? Para finalmente obtener escucha, ¿no? Yo quisiera también agregar a este tema el hecho de que también históricamente las presiones que se han ejercido desde la calle, muchas han dado resultado también, a nivel histórico. Y que esto también es importante, en la actualidad, a nivel regional, lo estamos viendo. O sea, estamos viendo cómo en Nicaragua están ejerciendo presión en la calle, estamos viendo cómo en Venezuela ejercen presión en la calle, en Argentina ejercen presión en la calle, y así sucesivamente. Entonces, si a nivel regional hay un caldo cocinándose de disconformidad con las representaciones de legitimidad en el gobierno, pues también vamos a ser reflejo de lo que en la región pasa. Entonces, sí creo que también, como lo dice Gustavo, no es ni vanagloriar lo que puede pasar, pero tampoco es satanizarlo. Entonces hay que analizarlo con mucha cautela y a partir de ahí, pues, tomar partido, porque también es eso, ¿verdad? Somos actores sociales y tenemos que tomar partido en este tipo de discusiones. Tiene que tener también, como les decía a Alejandro, esa legitimidad, o no sé si la ha perdido o hay que renovarla también por parte de los sindicatos, porque mucho se ha hablado y señalado. Estamos en una gobernanza en construcción, ¿verdad? Este gobierno, particularmente a diferencia del anterior, porque Luis Guillermo Solís, digamos, tiene Costa Rica ha venido transitando desde hace rato por una institucionalidad cada vez más frágil y una institucionalidad más en precario, ¿verdad? Desde el punto de vista de que hay quienes han planteado ya incluso una democracia parlamentaria, ¿verdad? Para dejar el sistema presidencialista, la figura fuerte de un primer ministro y demás. Yo creo que estamos ensayándola, estamos en lo que pasa es que estamos encima de la cresta de la ola, entonces por eso no vemos lo que está sucediendo debajo, ¿verdad? Entonces, un poquito ponernos a reflexionar respecto de eso. Todos los grupos, sin excepción, medios de comunicación incluidos, partidos políticos, el gobierno, los sindicatos, la iglesia, son grupos que todos están en medio de este fenómeno de pérdida de legitimidad relativa, en el que los tamaños, por decirlo de alguna manera, no solo de las agendas, sino de del propio músculo político para ejercer, digamos, algún tipo de supremacía, es muy complicado, ¿verdad? Entonces, completamente con Alejandro en términos de que cada quien echa mano de los recursos que tiene, ¿verdad? Un poquito hay que echarlos a revisión, pero bueno, eso es lo que hay, ese es el menú democrático, y eso sobre la base de eso es que tenemos que construir.
por eso es que tengo la hipótesis de que en esta situación fiscal, por lo menos, no hay quien tenga la legitimidad suficiente, ni gobierno, ni sindicatos, ni sector empresarial, ni universidades y demás, como para poder, digamos, imponer su voluntad de alguna manera. Esto es a base de alianzas, número uno, y número dos, el actor o sector que venga a poner, por ejemplo, hoy algún tipo de pausa al fenómeno para que no tengamos una escalada violenta, ¿verdad?, todavía mayor de la que hemos visto en las últimas horas, no vendrá de los actores que están ahorita planteados en el escenario político, digamos, de momento. Podrá venir de algunos otros sectores y probablemente no vallecentristas, por decirlo de alguna manera también. Sí, yo quisiera apuntar también en eso, el tema de la deslegitimidad que sufren no solo el gobierno como tal, sino también las instituciones históricas que hemos tenido. Sí, los sindicatos también están deslegitimados, todo el sector, todo lo que mencionó Gustavo, es esa deslegitimidad que sufren, ¿verdad? Que está ahí también, que se vive. Sí, yo tan solo para complementar y en la misma línea, creo que, digamos, pues para decirlo de alguna manera sociológicamente, ¿no? Lo que estamos es en medio también de una crisis de las mediaciones institucionales, ¿no? Así es. Está costando construir las mediaciones institucionales necesarias para producir las salidas, y eso hace que cada sector pues trate de generar sus propias formas, ¿no? No es casualidad, me parece, que justamente el encuadre estratégico, digamos, de los sindicatos para este proceso sea el de hablar de combo, ¿no? Recuperar la memoria de lucha de un momento donde el sindicalismo logró construir mucha legitimidad, particularmente desde el ICE y lo que pasó con el combo, y eso ha permitido también movilizar esa memoria, ¿no? Y muchos sectores se han identificado con la idea de combo, incluso cuando es un proyecto de ley, ¿no? Sí. Y no obstante se habla de un combo, y eso está relacionado, me parece, con ese encuadre estratégico que se quiere hacer. Voy a leer unos comentarios, nos quedan aproximadamente unos 10 minutos para empezar a hacer unos cierres. Me dice Yuri Garro Prado a través del Facebook: como si no hubieran ya bastantes manifestaciones, esto desvía los esfuerzos a los que realmente se están gestando ahora y que es realmente crítico. Dice Steven Pérez: perdón don Nilson, pero la ruptura fue de parte de los estudiantes que se pusieron a bloquear una vía pública y agredieron a peatones. Dice Chen Tugri: dejó de ser un diálogo, no solo por la incapacidad de manejo del presidente, sino también y claramente porque así les conviene a la dirigencia sindical, a los grandes empresarios y sobre todo a los interesados de los partidos políticos, Restauración Nacional, Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana, deseosos y trabajando afanosamente para que el actual gobierno fracase. Aquí hay múltiples irresponsables. Dice también Marco Adrián Méndez Cibaja: si al plan fiscal y no al apoyo de quienes solo les interesa mantener sus privilegios y defender a los más pudientes de este país. Y esto también me da pie, y tal vez con esto también ir medio cerrando, a la percepción que ha tenido la gente en las calles. Por lo menos en redes vemos una división bastante importante. Vemos también que mucha gente ha seguido trabajando normal sin acudir o unirse al movimiento. No sé, esta percepción que ha tenido la gente me parece que ha, no sé si decir dividido a Costa Rica como ha pasado como en las elecciones, pero sí hay dos posiciones bastante claras: sí apoyemos y sigamos trabajando y caminemos con el plan, o no lo hagamos, pero hay una discusión ahí. Nilson, empiezo con vos ahí, tal vez como sociólogo, esa percepción. Sí, bueno, o sea, esta ruptura de la que hablaba es simplemente una cuestión coyuntural que pasó ayer. Además, con respecto al comentario, sí es importante mencionar que la sociedad costarricense está dividida, no en este momento, no en las elecciones recién pasadas, sino que la sociedad costarricense viene dividida desde precisamente el combo. O sea, hay una sociedad en la que incluso yo lo llevaría a las huelgas del magisterio, pero yo estaba todavía no tenía mucho conocimiento del asunto, pero sí, bueno, o sea, ya la sociedad costarricense está dividida. O sea, el hecho de nuevo mitificar o vanagloriar ese tema de la unidad nacional, eso nos trae muchos problemas como los que estamos viviendo. O sea, el hecho mi postura es simple y sencillamente:
que hay que dejar de lado todas esas visiones idílicas de lo que es el sistema. El sistema es esto, el sistema también son los bloqueos, el sistema también son las marchas, esos son reflejo, producto y además pues genera lo que es la sociedad actualmente. Entonces también hay que analizar todos estos fenómenos con una perspectiva, si se quiere decir objetiva, pero personalmente la objetividad no existe. Entonces son cosas que hay que tenerlas claras, o sea, no hay que mitificar ese tipo de expresiones de la sociedad, porque es eso al final, ¿verdad? La sociedad somos lo que vemos todos los días. Gustavo. Hemos, como país, dice un colega panameño, Harry Brown, dice que le extraña cómo Costa Rica ha sido un país que ha postergado tanto la discusión sobre el modelo de desarrollo, ¿verdad? Sobre el modelo país que necesita o que requiere. Y esto, el combo puso en evidencia esa fractura que como país hemos venido teniendo, en donde tenemos las costas, no de las elecciones pasadas, que nos lo golpeó en la cara, sino desde hace muchos años en un abandono, en donde prácticamente el 70% o más de la riqueza nacional pasa solamente por el Valle Central, en donde vemos los indicadores de desarrollo humano, ¿verdad? Cada vez más, no solamente separarse a nivel país, costas versus centralismo, sino también en términos de clases sociales. El 20% de la población costarricense es la que gana más de 2.300.000 colones, y tenemos un 80% de la población cuyo promedio de ingresos rondará los 500 a 700 dólares, ¿verdad? Entonces, eso también trae estos desgarros, y esto no es de ahora, esto viene de un modelo de desarrollo implementado en Costa Rica, una Costa Rica que había sido muchísimo más horizontal en cierto momento y ahora es absolutamente vertical, donde hay un modelo prácticamente financiero exportador que le ha pasado por encima a muchísimos otros, sin dejar, digamos, un rédito redistribuido, que es el papel del Estado, para poder, digamos, funcionar como ese clutch, ese embrague, ¿no?, social, que efectivamente logre que no haya tensiones, pero al mismo tiempo hemos, digamos, vivido de prestado de una institucionalidad que no hemos remozado, y que efectivamente los canales de comunicación y los mecanismos de diálogo nacional no están establecidos, están en construcción permanente, ensayándose de manera permanente. Una que otra vez cada gobierno lo ensaya en sus 4 o 2 años según la coyuntura que le toque avanzar, y entonces seguimos con el mismo país planteado. No sé si nos hemos dado cuenta, el combo fiscal viene a tocar precisamente, para llamarlo como lo llaman los sindicatos, ¿verdad?, o el plan fiscal ha tocado precisamente el meollo de la llaga de cómo nos distribuimos las cargas a nivel nacional. Y entonces, como dice la ministra Aguilar, bueno, esto no es un asunto de quién paga la factura, sino cómo distribuimos el sacrificio. Bueno, es que estamos ya de un modelo de 30 años en donde el sacrificio ha estado distribuido de manera no equitativa, ¿verdad? Entonces, esos llamados también hay que atenderlos, porque si no, esta es una muestra más de esa división, que el combo, que las manifestaciones de maestros, que las elecciones presidenciales de 2006, que el TLC, que todo ha venido una y otra vez explotándonos en la cara. ¿Por qué? Porque no tenemos los mecanismos de nuevo para discutir lo que está a la base de la discusión nacional y que debemos darle importancia en cada uno de estos elementos, y es el modelo de país que queremos, un modelo de país al que estábamos acostumbrados que fuera muchísimo más democrático, muchísimo más equitativo, y que dejó de serlo. Alejandro, para ir cerrando, y también, tal vez muy rápidamente, ¿qué podríamos esperar pues a partir de ahora con esta nueva ruptura, con el tema de Limón y lo que viene de la huelga indefinida? Yo diría lo siguiente: poco bien haría el gobierno si decide mantener la postura y la retórica inicial con la que se planteó el conflicto hoy, y con lo que se ha planteado la situación en general desde que tomó posesión Carlos Alvarado hace unos meses. Y con eso quiero decir que si se sigue en esta senda, lo más probable es que los conflictos sociales se sigan dirimiendo en la calle, ¿no? Y eso no es necesariamente malo, porque también eso es una expresión de la democracia. Anteayer decía alguno de los jefes, digamos, de los sectores empresariales, que la democracia no se hace en la calle. No, la democracia también se hace en la calle, y se ha demostrado en el país durante los últimos 20 años. Pero el Estado también tiene que generar, y se fundó en la calle ciertamente, pero el Estado también tiene que generar los mecanismos institucionales para procesar esos malestares, si no quiere justamente que esos
esos malestares sociales terminen generando solamente manifestaciones callejeras. Y cuando se cierran los canales institucionales, cuando se habla de un diálogo, pero ese diálogo no está realmente produciendo negociación y no está reconociendo que hay unos actores que no están siendo incluidos en la discusión, difícilmente terminará encontrando, digamos, una expresión institucional o una expresión en, digamos, la negociación entre esos actores. Me parece que ahí es importante que el gobierno y los otros actores también entiendan, justamente como mencionaba Gustavo también, que en este proceso ninguna de las posturas conseguirá imponerse encima de las otras. Y si consigue imponerse unas posturas, será de una manera incorrecta, será de una manera que solo generará más conflictos, ¿no? Que lo de ayer fue ya un ejemplo, ¿no? Ahí hay que pensar muy bien cómo continuar con esta discusión. Nilson, a modo de cierre, rápidamente. Sí, bueno, también hay, disculpe ahí que le diga, lo que pasa con la democracia es que fue fundada a partir de cortarle la cabeza a los reyes de Francia, ¿verdad? Entonces, también, de nuevo, el tema de desmitificar toda esa visión idílica de la democracia. Como manera de cierre, pues sí, en realidad, bueno, y otra cosa que quería mencionar con respecto al comentario, es que, para bien o para mal, eso ya quedará a criterio de cada persona, la huelga, y eso es un derecho de las personas y que está tipificado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que también tenemos ratificado, solo que hace 6 meses hablábamos de un tema y ahora hablamos de otro, y ahí está. Eso era un tema aparte. A manera de cierre, pues no, o sea, en realidad esto es lo que es la sociedad. La sociedad se construye así, se construye aquí, se construye en las calles, se construye en el trabajo, y pues ahí también se transforma. Entonces, ayer, por ejemplo, en la marcha se veían personas que vinieron desde Talamanca, grupos indígenas, que estaría interesante preguntarles cómo el plan fiscal les puede llegar a afectar, porque aquí nadie está pensando en la persona que vive en Alto Talamanca, o la persona que vive en Corredores, o la persona que vive en Chimurri de Cutri, ¿me entiendes? Entonces ese es un tema también delicado, que seguimos siendo vallecentralistas en esta discusión. Así es. Gustavo, muy rápidamente para cerrar. De nuevo, creo que ninguno de los actores tiene ¿verdad? El nivel de legitimidad, el nivel de apoyo popular que tenían antes. Me preocupa mucho que se siga haciendo política de la vieja usanza, solamente que hemos cambiado el momento, ¿verdad? Histórico, y se sigan utilizando las mismas herramientas. Creo que sí hay que ensayar nuevas herramientas de diálogo social, hay que ensayar una nueva institucionalidad, hay que ensayar de veras, digamos, con ese principio dialógico, con ese principio de construcción, no con el de enfrentamiento, que me parece que es la postura previamente tomada o asumida. Entonces, hay que dar un paso para atrás, de nuevo, en ese sentido. El plan fiscal, como cualquier otra política pública, es un tema que nos compete a todos, a todas en el país, desde Punta Burica hasta el norte, y por lo tanto hacer un llamado a la tranquilidad, a la paz social, para que efectivamente esto transcurra por otras vías que no sean necesariamente el enfrentamiento físico, que no pasen por ahí, y solicitarle a las partes, más bien, ver la posibilidad de que haya algún otro actor que, aunque no tenga la legitimidad, se preste como una buena tercera parte para poner, digamos, de acuerdo a los diferentes sectores que hoy convergen en esta lucha. Perfecto, muchísimas gracias. Gustavo Araya, analista político, a Nilson Oviedo, quien es sociólogo, y acá don Alejandro Alvarado también, que pues nos acompaña como el coordinador del proyecto Protesta de la Universidad de Costa Rica. Con esto vamos a regresar al estudio principal, y nada más decirles, porque estaba viendo acá en los comentarios que por qué no había como una mujer acá hablando. Bueno, sí buscamos mujeres que vinieran a compartir con nosotros hoy acá, sin embargo ninguna podía, inclusive Alejandro iba a traer también una compañera y no se pudo, pero para dejarlo claro. Entonces regresamos, Caterina, con usted, que tiene más. Bien, gracias a nosotros.